Hola amigos de la revista Seguridad Minera del Instituto de Seguridad Minera. Una de las publicaciones interesantes que nos llegó el último año fue esta: Psicología de la Seguridad Minera, aportes para la comprensión y gestión del comportamiento seguro. Su autor, el psicólogo Pavel Abarca Jiménez, nos habla aquí con bastante bibliografía, bastantes referencias de autores y por supuesto de experiencias en la aplicación de la psicología al comportamiento en el trabajo. Y precisamente a propósito de la coyuntura que vivimos, la pandemia y la cuarentena que en el país estamos atravesando o cumpliendo, hemos invitado a Pavel Abarca para conversar un poco sobre cómo desde el punto de vista de la psicología eh, podemos reflexionar y por supuesto recoger de él algunas recomendaciones para aplicarlas en el trabajo. Pavel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Yo gustoso de colaborar con ustedes para poder entender, comprender, analizar, reflexionar sobre este contexto tan complicado y sin precedentes en el mundo, ¿no? Y en el Perú. Así es que yo encantado de atender sus preguntas y de aportar, ¿no? Claro, y precisamente sobre lo curioso, como fue al inicio de la pandemia y su comprensión por la gente aquí en el país, ¿no? Por ejemplo, los primeros días podíamos ver que fue en masa comprar papel higiénico, por decir. Luego eso se transformó y pasado las semanas en, en otros comportamientos, como comprar cerveza por cajas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, por ejemplo, actitudes como las de felicitar y saludar el esfuerzo que muchos trabajadores del sector de salud y policías, miembros de las fuerzas del orden, personal encargados de la higiene pública, de la salud, de la limpieza en las calles. Estas dos cosas, estas dos actitudes totalmente, diríamos, diferentes, ¿no? ¿Qué reflexión te causaron, te han concitado? Cuando yo escribí el libro de Psicología de la Seguridad Minera, yo situaba el comportamiento de las personas dentro de un contexto organizacional. Claro, Y ese contexto organizacional vendría a ser como un subcontexto de otro contexto más grande, que es el contexto social y el contexto cultural. Entonces, tenemos por un lado el comportamiento social, cultural, tenemos una idiosincrasia, ¿no es cierto?, como peruanos. Hay una idiosincrasia, hay un perfil cultural del peruano. Entonces hay un comportamiento social, hay un comportamiento organizacional, que es el de las empresas, de las organizaciones, y hay un comportamiento individual, que ya responde a cada persona, a su particularidad, a sus características personales y de personalidad, su estructura de personalidad, por ejemplo. Entonces, esto es bien complejo en realidad. Es un contexto bien complejo y cuando tú me preguntabas sobre las conductas de personas que comenzaron a comprar compulsivamente papel higiénico, otra noticia que nos indignó a todos, por ejemplo, estas personas que fueron a comprar cerveza a, a los almacenes, a las tiendas, ¿no? Eh, y eso tiene que ver con ese comportamiento social y con ese aspecto cultural. Fíjate qué diferente es que esta epidemia nos agarre en un contexto social o cultural determinado.
el comportamiento social cultural de los peruanos en el contexto de pandemia es diferente al comportamiento social de países, por ejemplo, como los Países Bajos, ¿no? O como los países nórdicos, ¿no? Suecia, Suiza, Dinamarca, Noruega. Date cuenta que son comportamientos sociales diferentes. O el comportamiento social del chino o de los asiáticos, ¿no? Los japoneses, los coreanos. Por ejemplo, el comportamiento social de los asiáticos, de los chinos, es muy diferente al nuestro. El chino, por ejemplo, tiene muy enraizado, muy marcado, el respeto por la autoridad, por ejemplo. Y eso tiene que ver con el comportamiento social y con un perfil psicosocial de esos ciudadanos. En cambio, nuestro comportamiento social y nuestro perfil psicosocial es totalmente diferente. Nosotros tenemos, como peruanos, eh, cierta resistencia a la autoridad. Acá en el Perú, la ley, por ejemplo, no es una obligación. La ley es una sugerencia, por ejemplo. Y somos renuentes, nos rebelamos ante la autoridad. Y hay un estudio, por ejemplo, muy interesante que hizo este psicólogo social de la Universidad de la Pontificia Católica de Lima, que hizo el 2014, sobre justamente el comportamiento cultural de los peruanos y cómo nos autopercibimos en nuestra identidad como peruanos. Y una de las cosas interesantes que salió a la luz, que lo que caracterizaba a la autopercepción de los peruanos era que se identificaban con ciertas características, como por ejemplo, que los peruanos, perdón, nos percibimos como muy trabajadores, como algo positivo, y eso tiene que ver con el recurseo, con la creatividad del peruano, por ejemplo, para el emprendimiento, para el negocio. Pero como aspectos negativos, por ejemplo, estaba que el peruano se autopercibe como poco honrado. El peruano se percibe como vivo o criollo. Entonces, a veces hacemos bromas, por ejemplo, con esto de la viveza criolla, pero en realidad la viveza criolla, esto de Pepe el Vivo, forma parte de nuestra identidad como peruanos. Nos autopercibimos de esa manera, y eso lo demostró este estudio que hizo Jorge Yamamoto en el año 2014. Entonces, en el día a día los peruanos estamos mostrando comportamientos que tienen que ver justamente con la falta de honestidad, la falta de honradez y esta situación tan lamentable de hacernos los vivos, ¿no? Y sacarle la vuelta a la ley. Y eso lamentablemente es parte de la idiosincrasia peruana y la forma en que se autoperciben los peruanos, ¿no? O sea, la forma en que nos autopercibimos. Entonces, por ahí tiene que ver un poco el aspecto psicosocial, social, la idiosincrasia, el comportamiento cultural de los peruanos, y por eso es que hemos visto ese tipo de conductas, ¿no? Dime, y pasando al plano organizacional, del social que acabas de describir al plano organizacional, ¿qué impacto podría tener esas características sociales de la sociedad peruana a el ámbito de las organizaciones, especialmente en el sector minero donde tú tienes experiencia? Entonces, los trabajadores mineros, como son parte de este contexto sociocultural, van a trabajar a las empresas con ese perfil sociocultural. Entonces, ahí se complejiza más en las organizaciones el poder quizás hacer cumplir las normas, las reglamentaciones, las medidas sanitarias en las organizaciones. Y obviamente que cada sector productivo, y en este caso cada empresa minera, son un universo, ¿ah? Son un caso muy particular. De ahí que hablamos, por ejemplo, de lo que son perfiles culturales. Cada empresa minera, cada organización, tiene un perfil cultural diferente. Entonces, las normas que se vienen aplicando en las empresas mineras se van ajustando a ese perfil cultural, a esa forma de ser de esa organización. Sí es importante tomar en cuenta cuál es el perfil cultural de cada empresa
para ver la forma muy particular que va a tener esa empresa de aplicar, por ejemplo, la vigente en cuanto a la vigilancia, control y prevención de las medidas sanitarias que se están implementando, ejecutando obligatoriamente en las empresas. Es decir, que no la sola elaboración del plan de vigilancia sanitaria en las operaciones mineras no garantiza que los trabajadores tengan un comportamiento seguro en el tema, digamos, de la prevención del contagio del virus, ¿cierto? Todo va a depender en realidad de liderazgo organizacional de cada empresa, porque si bien hay un aspecto, como hemos mencionado, sociocultural, un perfil cultural del peruano, del trabajador peruano, que lo hace muy, muy difícil de manejar, pero en este contexto de crisis va a ser muy importante el tipo de liderazgo, la forma en que los líderes de cada organización hagan cumplir las normativas, el marco legal vigente. Eso es fundamental. O sea, el tema de liderazgo ahorita es fundamental para hacer cumplir las normas y cómo convencer, ¿no es cierto? Cómo convencer a su personal, cómo persuadir a su personal de la importancia de las medidas sanitarias en las organizaciones a fin de prevenir y evitar los contagios. Entonces, primer aspecto es liderazgo organizacional. Cuán comprometido, cuán identificado está el gerente de la empresa, los superintendentes con las medidas, con la normativa que se viene ejecutando obligatoriamente en las empresas. En el caso de las empresas que vienen aplicando los sistemas basados en el comportamiento, uno de los aspectos es la observación del comportamiento, ¿no? Se dice que este sistema implica una interacción entre un observado y el observador, pero ahora, digamos, como que asuntos o medidas, perdón, como los del distanciamiento social, podrían hacer, creo yo, un poquito difícil, digamos, la interacción que necesita el observador con el observado. Este punto específico, por ejemplo, para las empresas que están aplicando sistemas basados en el comportamiento, sistemas de seguridad basados en el comportamiento, ¿qué cosas deberían hacer? ¿Qué les aconsejarías? En este momento, obviamente que la prioridad es la implementación, la ejecución de medidas sanitarias. Por eso que se ha establecido un marco normativo, por ejemplo, a nivel de todos los sectores productivos, se ha establecido la resolución ministerial 239 con sus dos modificatorias que establecen los lineamientos para la prevención, control y vigilancia de los trabajadores expuestos al contagio en el contexto del COVID, para los que trabajan actualmente y para los que van a retornar. Esta resolución ministerial 239 es general para todos los sectores productivos, y en el caso específico del sector minero está la resolución ministerial 128, que establece el protocolo sanitario justamente para la implementación de medidas de vigilancia. Entonces, la prioridad ahorita justamente es evitar el contagio, y estos procedimientos, estos protocolos justamente previenen eso. La segunda prioridad tiene que ser cómo resguardar la salud mental de los trabajadores, porque en este contexto de COVID han aparecido nuevos riesgos psicosociales que no existían antes, porque antes del contexto de la pandemia existían determinados factores de riesgo psicosocial convencionales que ya los conocemos, pero en este contexto han aparecido nuevos factores de riesgo psicosocial. Entonces, estos nuevos factores de riesgo psicosocial sí pueden influir en la eficiencia y en la eficacia, por ejemplo, de los programas de seguridad basada en el comportamiento.
Entonces, lo que yo puedo sugerir es de que los programas de seguridad basada en el comportamiento se sigan implementando, se sigan ejecutando, a la par que se tomen medidas de prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria en salud mental. ¿Por qué? Porque en este contexto del COVID, todos, absolutamente todos, nos encontramos en la zona del miedo. El miedo al contagio, la incertidumbre por el futuro, está presente en todos los sectores productivos. Hay mucha gente, por ejemplo, que pertenece al grupo de riesgo y que están haciendo ahorita, por ejemplo, trabajo remoto o simplemente están con suspensión perfecta. Y ya en el centro de trabajo, el aislamiento social, este contexto donde se evita al máximo el contacto social, donde hay cierta desconfianza porque en este contexto todos somos sospechosos de tener el virus. Entonces nos estamos mirando con más desconfianza. Y otro riesgo psicosocial es la estigmatización social, por ejemplo, de los trabajadores que son sospechosos de COVID. Entonces, estos riesgos psicosociales ahorita están presentes en las organizaciones y obviamente que también van a afectar los programas de seguridad basada en el comportamiento. Entonces, mi sugerencia es seguir trabajando en los programas de seguridad basada en el comportamiento, pero a la vez se tiene que hacer un monitoreo y tomar medidas de acción preventiva para poder salvaguardar la salud mental de los trabajadores. Hace un momento mencionaste a los líderes de la organización. Específicamente, ¿cuál sería tu reflexión y tu análisis respecto al papel de los líderes de la organización? En todos los estratos, digamos, de una organización, ¿no? Porque en cada estrato hay líderes. Sí. Las personas ahora están muy sensibles con el tema de la pandemia. Hay mucho miedo, hay mucha ansiedad, pueden comenzar a aparecer alguna sintomatología de depresión, fobias o hasta pánico. Entonces, inclusive, este 14 de mayo, hace poco, el 14 de mayo, la OMS, a través de la ONU, se pronunció respecto a su preocupación por el tema de la salud mental en el mundo entero. ¿Por qué? Porque los miedos, la incertidumbre, gente que ha perdido el empleo, el aislamiento social en las casas, está comenzando a generar problemas de salud mental. Y eso también en el contexto laboral. Entonces, la OMS está recomendando a los gobiernos de que aumenten su presupuesto, inviertan mucho más en prevención de salud mental, de problemas de salud mental en los países, si es que no se quiere que se venga en los próximos meses una ola, dice la OMS, una oleada de problemas de salud mental. Entonces, es un contexto muy sensible donde los líderes de las empresas tienen que asumir un liderazgo ya no solamente basado en los resultados, sino un liderazgo mucho más cercano, mucho más emocional, mucho más empático con las personas, transmitir confianza, reunir a su equipo al final de la jornada, aplaudir grupalmente. El líder también tiene que mostrarse más humano, compartir también el líder sus preocupaciones, compartir sus temores, compartir sus incertidumbres, porque tiene que mostrarse el líder ahora mucho más humano que antes, porque esta crisis puede en determinadas ocasiones sacar justamente lo menos humano que tenemos, porque como decía este filósofo surcoreano Byung-Chul Han, la sobrevivencia en este contexto del COVID va a generar que justamente
por el miedo en el que estamos todos involucrados, la sobrevivencia se convierte en el absoluto. Y cuando estamos en modo sobrevivencia, tendemos a volvernos más egoístas. Porque si de sobrevivir se trata, primero soy yo, obviamente, ¿no es cierto? Cuando uno quiere sobrevivir. Y eso nos hace más egoístas. Entonces, en ese contexto es que el liderazgo tiene que fomentar más bien valores. Tiene que fomentar, por ejemplo, la sensibilización con los trabajadores para evitar la estigmatización social, por ejemplo. Yo pienso que en este momento sí el liderazgo tiene que tornarse más empático, mucho más humano, mucho más sensible, a la par, lógicamente, que se cumple con resultados, por ejemplo, en el caso del sector minero, con los temas de producción. Precisamente la sabiduría popular lo resume en un refrán que dice, no hay mal que por bien no venga. En este caso, ¿cuál crees que podría ser el bien para los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo minero? Yo ayer justo conversaba con un amigo mío que trabaja en Yanacocha, y yo le comentaba algo que a él le gustó. ¿En qué sentido? Cuando los países, cuando las naciones más se unen y hacen fuerza común, son cuando tienen un enemigo común. Las naciones, por ejemplo, cuando se ven atacadas por un enemigo externo, es cuando más se unen. Entonces, creo que lo positivo de esto sería de que, en este caso, el coronavirus, este virus, esta pandemia que tanto nos asusta y nos atemoriza, vendría a ser nuestro enemigo común. Si la empresa tiene un enemigo común, eso puede generar la sinergia. Eso puede generar que las personas junten sus esfuerzos, por ejemplo, para mejorar la salud en la organización, para redoblar esfuerzos y mejorar la seguridad en el trabajo. Yo pienso que se debe aprovechar este contexto para que la gente aglutine esfuerzos, aglutine energías en un fin común, que es combatir a este enemigo común, que es el virus, y tomar todas las medidas necesarias de salud, seguridad, para combatir y neutralizar a este enemigo común. Muchas gracias por tus reflexiones, Pavel. Amigos, estuvimos con el psicólogo Pavel Abarca Jiménez, conversando un poco sobre los impactos de la pandemia y de COVID-19 en el ámbito de las organizaciones. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web revistaseguridadminera.com. Hasta pronto. Gracias.